Soy Isaac Newton, nacido en 1643 y fallecido en 1727. Como físico, matemático, astrónomo, alquimista, filósofo natural y teólogo, mi vida ha estado dedicada a la comprensión del mundo natural y sus leyes fundamentales. Desde mi juventud mostré un profundo interés en los modelos mecánicos, lo que me llevó a estudiar en la Universidad de Cambridge. Allí, me fascinaron las matemáticas, la física y la astronomía. Me convertí en un ferviente buscador de conocimiento, siempre ansioso por descubrir los secretos del universo. Mi contribución más notable a la ciencia fue la formulación de las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Estas leyes explican cómo los objetos se mueven y cómo las fuerzas actúan sobre ellos, revelando que todos los cuerpos en el universo se atraen a través de la gravedad. Primero, hablemos de mis tres leyes del movimiento. La primera ley, a menudo llamada ley de la inercia, dice que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que se aplique una fuerza externa. Imaginen una pelota en el suelo, no se moverá a menos que alguien la empuje o la tire. La segunda ley del movimiento trata sobre cómo una fuerza actúa sobre un objeto. Dice que la fuerza aplicada a un objeto es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración. Esto significa que si empujas dos objetos de diferente masa con la misma fuerza, el objeto más ligero se moverá más rápido. Mi tercera ley del movimiento es quizás la más conocida: a cada acción siempre se opone una reacción igual. Imaginen que están sentados en una silla con ruedas en una superficie lisa. Si empujan algo fijo, como una mesa, con sus manos, notarán que su cuerpo se mueve en la dirección opuesta a la mesa. Esto ocurre porque al aplicar una fuerza hacia la mesa, la mesa aplica una fuerza igual y en sentido contrario hacia ustedes, la reacción. Como resultado, se desplazan hacia atrás. Este principio se aplica en muchas situaciones de la vida cotidiana y es fundamental para entender cómo las fuerzas actúan en pares. Cada vez que ejercemos una fuerza sobre un objeto, ese objeto ejerce una fuerza igual y opuesta sobre nosotros. La gravedad es una fuerza invisible que atrae objetos entre sí. Aunque no la podemos ver, la sentimos todo el tiempo. Es la razón por la cual, cuando saltamos, volvemos a caer al suelo en lugar de flotar en el aire. Imaginen que la gravedad es como un hilo invisible que conecta todos los objetos en el universo. Este hilo tira de los objetos para que se acerquen entre sí. Cuanto más grande y más pesado es un objeto, como un planeta o una estrella, más fuerte es el tirón de ese hilo. Esta ley dice que todos los objetos en el universo se atraen entre sí con una fuerza que depende de dos cosas: la masa de los objetos y la distancia entre ellos. Cuanto más masivos sean los objetos, mayor será la fuerza de atracción, y cuanto más lejos estén, menor será esa atracción. Esta es la razón por la que los planetas orbitan alrededor del Sol y por qué nosotros, los seres humanos, estamos firmemente asentados en la Tierra, en lugar de flotar en el aire. Por ejemplo, vamos a explicar por qué las manzanas caen de los árboles. La gravedad es una fuerza que atrae a los objetos entre sí. En nuestro caso, hay dos objetos importantes, la manzana y la Tierra. La Tierra es muy grande y masiva, lo que significa que tiene una fuerza gravitatoria muy fuerte. Esta fuerza tira de la manzana hacia el centro de la Tierra. Cuando la manzana se separa del árbol, ya no hay nada que la sostenga en su lugar, así que la fuerza de gravedad de la Tierra la atrae hacia abajo, haciendo que caiga al suelo. Este proceso es el mismo que mantiene a todo y a todos pegados a la superficie de la Tierra, en lugar de flotar en el aire. La Tierra, siendo un gran objeto, tiene una fuerte fuerza gravitacional. Nos mantiene en el suelo y hace que las cosas caigan cuando las soltamos. Del mismo modo, la gravedad de la Tierra es lo que mantiene a la Luna girando a su alrededor, y la gravedad del Sol mantiene a la Tierra y a los otros planetas girando a su alrededor. En definitiva, la gravedad es la fuerza que atrae a los objetos entre sí, especialmente los objetos con mucha masa, como planetas y estrellas. Es una parte fundamental de cómo funciona el universo y afecta todo, desde los movimientos de los planetas hasta los objetos cotidianos en nuestras vidas. Estas leyes son la base de nuestro entendimiento actual del movimiento y la fuerza en el universo, y han sido esenciales para el desarrollo de la física moderna. Estos descubrimientos transformaron nuestra comprensión del universo,
marcando el comienzo de una nueva era en la ciencia. En el campo de las matemáticas, fui creador del cálculo infinitesimal, junto con Leibniz. Una herramienta fundamental para entender el cambio y el movimiento en el universo. También trabajé en el desarrollo de la serie de potencias y en la expansión de la ecuación binomial, ampliando las fronteras del conocimiento matemático. El cálculo infinitesimal nos ayuda a entender los cambios. Imaginen que desean saber cómo cambia algo, paso a paso, en un proceso muy detallado. Por ejemplo, cómo se mueve un coche en cada fracción de segundo. El cálculo infinitesimal es una herramienta matemática que nos ayuda a entender estos cambios minuciosos y continuos. Se divide en dos partes, la derivada, que nos dice cómo cambia algo, y la integral, que suma todos estos pequeños cambios para darnos una visión general de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo o del espacio. Una serie de potencias es una forma de expresar una función matemática como una suma de términos. Piensen en ello como descomponer una melodía en sus notas individuales. Cada término en la serie es una parte de la función, y juntos reconstruyen la función original. Esto es útil porque a veces es más fácil trabajar con estas partes más simples que con la función completa. La ecuación binomial es una fórmula que nos permite expandir expresiones matemáticas que están elevadas a una potencia. Imaginen que tienen dos bloques pequeños, uno etiquetado como A y otro como B. Si los juntan y los duplican, como si estuvieran al cuadrado, no solo obtienen dos bloques A y dos bloques B, sino también una combinación de ambos bloques, A y B juntos. La ecuación binomial es como una receta para saber exactamente qué obtendrán al final cuando hagan esta combinación. En nuestro ejemplo, terminarán con un bloque A multiplicado por sí mismo, un bloque B, multiplicado por sí mismo, y dos veces la combinación de A y B, 2AB. Es como si tomaran una caja que contiene A y B y la multiplicaran por sí misma. La ecuación binomial les dice cómo ordenar todos los elementos que salen de esa caja después de esta multiplicación, mostrándoles cada pieza individual que compone el resultado final. En definitiva, estas herramientas matemáticas son como lentes que nos permiten ver y entender el mundo de las matemáticas de una manera más detallada y profunda, ya sea en el movimiento y cambio continuo, descomponer funciones en partes más manejables, o en expandir y entender expresiones matemáticas complejas. Mi interés en la luz y la óptica me llevó a experimentar con prismas, a través de los cuales descubrí que la luz blanca está compuesta por múltiples colores. Este hallazgo fue crucial para entender la naturaleza de la luz y el espectro de colores. Además de mis investigaciones científicas, me dediqué al estudio de la alquimia y la teología. Aunque estos aspectos de mi trabajo son menos conocidos, reflejan mi incansable búsqueda de comprensión más allá de los límites de la ciencia convencional de mi época. Mi enfoque en la observación y la experimentación rigurosa sentó las bases del método científico moderno. A través de mi trabajo, esperaba no solo desentrañar los misterios del universo, sino también inspirar a futuras generaciones a continuar esta noble búsqueda del conocimiento. Como figura clave en la historia de la ciencia, mi legado perdura, influenciando innumerables campos y fomentando un espíritu de descubrimiento y entendimiento.